Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos los que están conectados y los que van entrando también. Soy Carla Muñiz del grupo de trabajo Avento. Saludos a todos nuestros amigos de todo México, Centro y Sudamérica, y también España. Esperamos que sea de su agrado estas actualizaciones. Déjenos aquí en los comentarios de qué país nos siguen y qué otros temas son de su interés para futuras actualizaciones. No se olviden de compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Y como diría el doctor Zamarrón, etiqueten a sus amigos y también a sus enemigos. Estamos transmitiendo de manera simultánea a través de nuestro canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas, y nuestra página de Facebook, Ventilación Mecánica Avento. Asimismo, va a quedar guardada esta transmisión para que la vean posteriormente y para todos aquellos que se la llegaran a perder, así como en Conexión Avento para todos nuestros alumnos del curso Ventilación Mecánica Avento Online. Les agradecemos nuevamente que estén aquí presentes y sin más, vamos a entrar en materia. Los dejo con el doctor Eder Iván Zamarrón López, urgenciólogo intensivista, miembro fundador del equipo Ventilación Mecánica Avento, quien nos dará una sesión muy aterrizada y concisa que responderá a las preguntas ¿cómo y cuándo intubar a un paciente con COVID-19? Le damos la bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todos los que están conectados en estos momentos de forma simultánea, aquí en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y en la página de Facebook Ventilación Mecánica Avento. Y efectivamente trataremos de aterrizar de una forma concreta, de una forma dirigida, lo que son preguntas que muchos nos hemos hecho cuando estamos atendiendo un paciente COVID-19, que es ¿cuándo y cómo intubar a estos pacientes? No se despeguen, sigan la transmisión, es una transmisión corta, que esperemos sea de utilidad para el momento de atender a este tipo de enfermos. Recordemos que esta enfermedad se puede presentar de forma leve, moderada o severa, y la forma leve, que es en la mayoría de las veces, se puede llevar de forma domiciliaria el tratamiento a base de manejo sintomatológico, tos, fiebre, cefalea, malestar general, a base de paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos o también alguna coadyuvante para los accesos de tos, etc. Sin embargo, siempre es importante que vigilemos a estos pacientes o a los pacientes que estén confirmados o sospechosos, les identifiquemos datos de alarma muy sencillos que son de forma clínica, que es una frecuencia cardíaca por arriba de 120, una frecuencia respiratoria de 30 o más, y algo muy importante por la situación que ellos tienen de la falta de síntomas respiratorios, de la ausencia de la sensación o de la disnea tal cual, es medir la saturación arterial o saturación periférica de oxígeno con un oxímetro de pulso o pulsoxímetro. Si este está en 93% menos, entonces de forma estricta deberá recibir un apoyo hospitalario. ¿Por qué? Porque debe recibir oxígeno convencional, se puede llevar el tratamiento para manejar fiebre o dolor con paracetamol, iniciar lo que es la dexametasona, 6 miligramos de cualquier vía, oral, intravenosa, intramuscular, cada 24 horas por 10 días, según el brazo del estudio del grupo Recovery, y realizar la posición prona vigil. Estas intervenciones, en la mayoría de los pacientes, o muchos pacientes, van a ser benéficos. No existe alguna otra intervención más que demuestre o que esté demostrada como esto, que tenga un impacto en su pronóstico en morbimortalidad. Entonces, esto siempre es importante, teniendo una meta de saturación de 90 al menos, idealmente arriba de 93. Sin embargo, si no es suficiente con este apoyo de oxígeno convencional, será conveniente y prioritario iniciar una ventilación no invasiva o unas cánulas nasales de alto flujo u oxigenoterapia de alto flujo. Si no responde, entonces pasaremos a la ventilación mecánica invasiva, también de forma pronta, colocar al paciente en posición prona y el paracetamol para fiebre y dexametasona para evitar
el proceso inflamatorio, mayor deterioro a nivel pulmonar. Sin embargo, esta delgada línea entre pasar de lo no invasivo a lo invasivo es lo que siempre debemos estar al pendiente. ¿Por qué estos pacientes debemos de estar muy apegados y estar midiendo la saturación de forma continua? Porque ellos presentan la descrita hipoxemia silente o hipoxemia feliz, que es que no tienen síntomas a pesar de tener hipoxemia. Y eso se vuelve o nos pone en una situación difícil porque pues los pacientes no buscan atención de forma pronta por no tener esa sintomatología. Y entonces, al haber hipoxemia, ellos activan los receptores, los quimiorreceptores, y comienzan a aumentar el volumen minuto a expensas de volumen tidal y de la frecuencia respiratoria. Entonces, comienzan a no tener o no presentan la sintomatología de disnea, y esos pacientes, a pesar de que están hipoxémicos, pues se están compensando metiendo un volumen tidal suficiente. Pero comienzan a tener una lesión autoinducida, y esta lesión autoinducida es la que puede perpetuar no solo la trombosis capilar que ya hay, sino ahora agregarse mayor edema pulmonar por esa sobredistensión o por ese estiramiento del parénquima pulmonar. Entonces, eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Obviamente, la ansiedad, el dolor y todo eso, los excesos de tos, luego pueden contribuir a esta lesión, y por eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Y como les comento, en un inicio los pacientes, aunque tengan síntomas, pues no pueden tener desaturación. Sin embargo, si progresan rápidamente a empeoramiento, o si de plano a veces identificamos pacientes que muy rápidamente presentan este empeoramiento, podemos tener hipoxemia sin necesidad de que el paciente refiera disnea. Y ese oxígeno va bajando paulatinamente, ¿vale? Y ahí es donde debemos intervenir. ¿Por qué? Porque el oxígeno bajo en sangre causa también una vasoconstricción del capilar pulmonar, y entonces perpetúa aún más el daño, aunado a la lesión autoinducida llamado el PES-CILI. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Ya en un momento en que el paciente comienza a tener disnea, a referirnos ellos la disnea, entonces ya se encuentra con una situación muy crítica, y posiblemente ya vamos tarde y no vamos a romper ese vasoespasmo, esa vasoconstricción, perdón, del capilar pulmonar. Entonces, es importante que pues nosotros estemos de forma clínica apegados y entonces interviniendo de forma oportuna. Para esto, desde inicios de pandemia comenzó a haber publicaciones, y los chinos son uno de los principales y obviamente los que tienen mucha autoridad en esto, y comenzaron a publicar que les estaba sirviendo para identificar tempranamente a este tipo de pacientes y poder brindarles un tratamiento adecuado. Y entonces aquellos pacientes que eran altamente sospechosos o ya confirmados de COVID-19, veían que aquellos pacientes tenían factores de riesgo como pacientes añosos, que tuvieran linfopenia, que comenzaran con el requerimiento de oxígeno suplementario, que su imagen de tomografía, pues, aquí en México o en Latinoamérica podríamos hacer con una radiografía, pero que la tomografía tenía infiltrados pulmonares importantes, subpleurales, consolidaciones, etcétera. Eso también les confería un peor pronóstico, y algunos otros que se han descrito posteriormente por italianos y españoles, como ferritina alta, dímero de alto, DHL alta, etcétera, que también nos indica un pronóstico pues peor que aquellos que no tuvieran estos criterios. Si no tuvieran estos datos, no ocupan oxígeno, no tienen ningún dato clínico de severidad, pues entonces deberá requerir una monitorización mayor. Sin embargo, aquellos pacientes de alto riesgo y que se detecte una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación menor o igual de 93 y una frecuencia cardíaca mayor de 120, como lo escribimos como datos de alarma previamente, entonces son pacientes críticos que necesitarán un manejo mucho más apegado, unos cuidados mucho más apegados y una monitorización. Estos pacientes, de forma inicial, pues deben de recibir oxígeno suplementario o
ventilación no invasiva, cánula de alto flujo, cuando no se llega a tener metas. Una reanimación restrictiva de líquidos, es decir, pues no reanimar prácticamente, porque sus capilares pulmonares tienen una lesión endotelial y hay un proceso inflamatorio en el endotelio del capilar pulmonar, microtrombosis y un aumento en la permeabilidad capilar. Y si le ponemos líquidos, pues vamos a empeorar el edema intersticial y también a empeorar el edema alveolar. Por eso se recomienda no reanimar a menos que se tengan la certeza de que requiere un volumen estos pacientes. Y la posición pronovigil, que al final de cuentas modifica las zonas de West, redistribuye el flujo sanguíneo y mejora también la oxigenación de estos pacientes. Si vemos que no son efectivas nuestras intervenciones en aquellos pacientes hipoxémicos y tiene mayor deterioro, entonces iniciaremos a ventilación mecánica invasiva con toda la protección pulmonar que pues se ha descrito ampliamente en algunos otros tópicos. No solamente puede ser posición prona, también puede ser de una forma horaria estar cambiando las posiciones. Algunos pacientes sí tienen unos infiltrados posterobasales, que son los que más responden a prono, aunque algunos su daño predomina en un pulmón, sobre todo en el derecho es lo más común, o también en el izquierdo, y pueden haber rotaciones y eso, mientras mejore la oxigenación, y esto le va a ser más cómodo para el paciente, se puede llegar a realizar. Esta es tomada de una guía de prono despierto de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Otra intervención es usar a la par las cánulas de alto flujo junto con la posición en prona. Si no tenemos, obviamente, cánula de alto flujo, se puede utilizar al mismo tiempo la posición en prona con oxígeno suplementario, aunque sí se recomienda que sea, sobre todo cuando no mejora con el oxígeno suplementario, con el oxígeno convencional, puede ya utilizar esta modalidad no invasiva o también puede utilizar el CPAP, presión soporte, la ventilación no invasiva. Obviamente aquí es una simulación, es una persona sana, es un residente del doctor Orlando que se le está poniendo las cánulas de alto flujo y lo que van a hacer en estos momentos es que él se comience a pronar de forma ahí colaborativa con las enfermeras, camilleros y se ponga de una forma lo más cómodo posible y se siga monitorizando la saturación. ¿De acuerdo? Es una intervención que se puede realizar y obviamente todo esto es simulación, todo esto debe de ir siempre de un equipo de protección personal adecuado. ¿Sale? Sin embargo, siempre debemos estar preguntando ¿cuándo intubar en paciente COVID? ¿Cuándo es el momento? Para eso vamos a describir a continuación y entrando ya más en materia, la situación que al momento de identificarla nos habla de una posibilidad muy alta para manejar una vía aérea avanzada. Esta es el WOP, que es la escala de trabajo ventilatorio. Se mide o se evalúa la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal a la inspiración, el uso de musculatura accesoria como el esternocleidomastoideo o el uso de músculos abdominales a la expiración. Esto te da puntaje. Si al momento de tener nosotros un puntaje mayor de 4, nos habla de un alto riesgo de intubación en mi paciente, sobre todo cuando ya tiene un apoyo de oxígeno convencional o algo ya más no invasivo como cánulas nasales o ventilación no invasiva. Entonces siempre es importante que estemos viendo a nuestro paciente, observándolo, porque si ellos no refieren disnea, y muchas veces se sienten a gusto, pero si nosotros ponemos atención, esos pacientes sí se pueden tener una frecuencia respiratoria alta, inclusive tener estas situaciones de aleteo nasal y uso de músculos accesorios. Entonces, siempre estar muy apegados a nuestro paciente para saber cuándo intubarlo de forma oportuna. Un índice muy descrito es el índice de ROX. El índice de ROX, que es prácticamente saturación entre la fracción inspirada de oxígeno en decimales, entre la frecuencia respiratoria. Hay más riesgo de intubación si mi paciente tiene un índice de ROX menor de 4.8. Les voy a dejar un video para que pongamos ejemplo y nos quede más claro cómo hacer este índice de ROX.
Hola, el índice de ROX sirve para predecir qué pacientes requerirán intubación orotraqueal en aquellos que se encuentren bajo ventilación mecánica no invasiva u oxigenoterapia convencional. La fórmula es muy sencilla. Saturación arterial o periférica de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno en decimales entre la frecuencia respiratoria que presente mi paciente. Lo vamos a aterrizar con dos ejemplos. El primero es un paciente que satura al 92%, tiene una FiO2 de 45% y una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. El segundo paciente igual tiene una saturación del 92%, pero requiere una FiO2 del 60% y tiene una frecuencia respiratoria de 34. Calculando el índice de ROX a ambos, el primero tiene 10.2 de índice de ROX y el segundo 4.5. ¿Cuál de estos dos pacientes tiene alto riesgo de requerir una intubación orotraqueal? Si contestaste que el segundo paciente es el de alto riesgo, estás en lo correcto. Este paciente tiene un índice de ROX menor de 4.8, lo que lo hace muy candidato a requerir una intubación orotraqueal. Y el primero tiene un índice de ROX mayor de 4.8, lo cual posiblemente podrá permanecer con el apoyo respiratorio o ventilatorio actual a resolver su causa. Esto es índice de ROX. Muy bien, esperemos que les haya servido este video. Ahí comiencen a calcularlo. Hay algunas aplicaciones, como me voy a aventar el gol de la app de ventilación mecánica Avento, el cual ustedes pueden poner, por ejemplo, otro ejemplo, alguien saturando al 90%, ¿de acuerdo? Con un FiO2 alto, a lo mejor una mascarilla bolsa reservorio, ¿sale? Y una frecuencia respiratoria de 30, entonces este paciente tiene 3.75 de índice de ROX, lo cual lo hace con altas posibilidades de intubación o, cuando están extubados, también de reintubación. Entonces, es muy importante que nos apeguemos de forma clínica y de forma también ya con algunos índices, ¿de acuerdo? Algunos otros estudios le confieren un menor riesgo de ventilación mecánica invasiva a aquellos pacientes que tengan una frecuencia respiratoria menor de 29 a la segunda hora de nuestras intervenciones y un FiO2 con un FiO2 menos de 0.59 o de 59% de FiO2 y un índice de ROX mayor de 5.98. ¿De acuerdo? Esto nos aleja de posibilidad de intubar o de iniciar ventilación mecánica a nuestro paciente. Han salido algunos otros estudios que también involucran a algunos otros, el índice de ROX modificado por frecuencia cardíaca, que es prácticamente el índice de ROX que vimos previamente, que es saturación entre FiO2 en decimales, entre la frecuencia respiratoria, ese es el índice de ROX, entre la frecuencia cardíaca de mi paciente por 100. Hay mayor riesgo de fallo cuando tenemos un índice de ROX menos de 4. Aquí fue con cánulas de alto flujo, que es algo que se está utilizando bastante en estos pacientes. Entonces, es importante que pues estemos de forma pegadas a nuestro enfermo para no retrasar la ventilación mecánica. Voy a poner este ejemplo en el cual tiene un paciente un FiO2 del 80%, tiene una saturación del 89%, tiene una frecuencia cardíaca de 120 y está respirando a 35 por minuto. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiene de índice de ROX y cuánto tiene de índice de ROX modificado por frecuencia cardíaca? Aquí es una saturación del 89 entre 0.80 entre 35. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro índice de ROX nos da 3.17, que es, le digo, la SAFI, o sea, saturación entre punto FiO2 entre 35 nos da 3.17, si mal no hice la cuenta. Y para sacar el índice de ROX modificado, lo dividimos esto, 3.17, entre 120, que es la frecuencia cardíaca,
por 100 y nos da 2.64 si mis matemáticas no me fallan. Entonces, ¿qué significa? Que este paciente tiene alto riesgo de intubación. Ahora bien, cuando ya identificamos que el paciente tiene que ser intubado, hay que hacerlo de forma correcta. Aquellos pacientes, y muchos que nos están viendo no me dejarán mentir, que se intuban con 50% de saturación, que se intuban tardíamente, pueden hacer paro cardíaco, transintubación, y su pronóstico ventilatorio es mucho peor cuando llegan a sobrevivir a una secuencia de inducción rápida. Entonces la pregunta es, ¿cómo intubar a mi paciente COVID-19? Vamos a presentar un algoritmo que es modificado de un algoritmo de un artículo que publicamos en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo por el grupo de trabajo Avento, el cual pues de forma inicial siempre hay que planear y preparar todo el equipo para nosotros pues poder intubar a estos pacientes. Y aquí hay algo muy, muy importante. Sí se debe hacer la evaluación, si es una vía aérea difícil anatómica, todos los predictores que puedan utilizarse, entre más mejor, y nos dé chance o nos dé oportunidad de hacerlo, pero también algo sumamente importante, que es que tengamos el equipo de protección personal adecuado. Lo ideal sería que se intube en un cuarto de presión negativa, eso sería lo ideal, muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces no lo tenemos, o de preferencia en un lugar donde esté con extracción al menos, o recambios de aire, ¿no? O recambios dentro del cuarto, que es, estos pacientes deben ser intubados con una mascarilla que sea al menos N95 para arriba, que tengamos gogles, que tengamos careta, que tengamos cubierta la cabeza, doble guante y pues el uso de protección en el calzado. Entonces, puede ser un Tyvek de forma inicial o de forma ideal, o algunas también, pues cuando no se tiene, pues una bata impermeable. Entonces, debemos de estar listos para intubar con todo el equipo, pero siempre con nuestro equipo de protección listo. Y aquí no voy a meterme tanto a profundidad, sin embargo, de preferencia, cuando se tiene la habilidad, hay que tener un videolaringoscopio disponible, funcional y corroborado, y con un personal capacitado, con un operador, un intubador capacitado, tener los filtros EPA, los filtros antivirales, antimicrobianos en general, y tener tubos de diferentes tamaños. ¿Vale? También se prefiere que se tenga intercambiadores, como es el buggy, para manejar con mayor facilidad la vía aérea. Todo el equipo listo para intubar a mi paciente. La preparación de la bolsa autoinsuflable debe tener filtro, un filtro que va entre el dispositivo y el tubo orotraqueal para que no aerosolice. Si se va a poner una válvula de PIP, también es conveniente que aquí exista un filtro, aunque el indispensable es entre el dispositivo y el tubo orotraqueal. Deben preparar el tubo orotraqueal que se va a colocar. En este caso hay diferentes formas, no hay algo que sea sumamente correcto, o sea, se adapta mientras se tape la salida del tubo para que no aerosolice al momento de introducirlo, con un intercambiador, un buggy, con un tubo orotraqueal y con un filtro antiviral, que debe de ser el que esté ahí colocado. Si se va a utilizar un videolaringoscopio, pues se puede colocar solamente el filtro antiviral directamente y pueden utilizar alguna guía porque en este, por ejemplo, en el Tekin Vision, que es este videolaringoscopio, pues ya está el canal de trabajo sin tanto problema ni necesidad de una guía. Puede utilizarse también alguna para pinzar, también se puede hacer una adaptación con una guía metálica y el final del émbolo de la jeringa que se adapta. El chiste es que cuando se coloque el tubo no vaya a aerosolizar. La preoxigenación, aquí se debe de evitar la presión positiva, ¿sale? Y utilizar un sistema cerrado de ventilación, manteniendo un FiO2 alto, lo más alto posible por 3 a 5 minutos. Si se está utilizando ya un dispositivo de ventilación no invasiva o cánulas nasales de alto flujo, pues en ese caso se debe de preoxigenar con ese mismo dispositivo. No hay alguna contraindicación mientras esté en un ambiente, en un entorno adecuado. Pero sí se debe de evitar dar la presión positiva, porque el paciente en una situación que estamos describiendo está despierto,
¿sale? Y lo vamos a llevar de conciencia a estar inconsciente y de tener mecánica respiratoria a no tener mecánica respiratoria. Entonces no podemos estar ventilando con presión positiva, ¿de acuerdo? Le podemos, él está despierto, está ventilando, solamente tenemos de hacer un buen sello para que él comience a tener, aquí es una adaptación donde es una interfaz de no invasiva, sus filtros, un FIO2 al 100% y con PIP. Estamos simulando un CPAP. Entonces, algunas adaptaciones pueden servir y si no hay la forma de poner un arnés con una interfaz no invasiva, pues sellarle bien y que el paciente esté respirando y que no aerosolice. Dentro del pretratamiento, es darle una buena analgesia a mi paciente. En este caso, el uso de fentanil de 1 a 3 microgramos es una buena dosis y o lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilo. ¿Por qué? Porque en estos pacientes servirá la lidocaína para que al momento de hacer la laringoscopía se inhiba lo más que se pueda el reflejo tusígeno y pues no aerosolice. Antes, la regla es reanime al paciente antes de intubarlo. Eso es algo muy importante. Si está chocado mi paciente, hay que iniciar rápido el vasopresor, tratar de evitar volumen, recuerden, iniciar vasopresor temprano para continuar con ahora la inducción. En este caso vamos a hacer la inducción. Puede haber un poco de controversia, sin embargo, si tiene mi paciente broncoespasmo, está chocado, la ketamina puede ser una muy buena opción, 2 miligramos por kilo. Si está en choque, el etomidato puede ser una buena opción, o si tiene alguna depresión cardíaca, alguna hipocontractilidad cardíaca, pues el diazepam puede ser una buena opción a esta dosis de 0.2 hasta 0.4 miligramos por kilo. A veces no tenemos ketamina o etomidato, que sería de lo ideal. Mientras hemodinámicamente se mantenga o estemos al pendiente, puedes usar propofol o midazolam en un momento dado, aunque no son los ideales. Ahora bien, vamos a poner un video que es una simulación, obviamente, con un maniquí que va a aterrizar estos conceptos farmacológicos. Vamos a correrlo y esperemos que se vea lo mejor posible. En este caso, vean, es una simulación, obviamente. Pónganle que con una ventilación no invasiva. ¿Saturando al 90%? Está saturando al 90%. Ya determinamos que nuestro índice de ROX modificado, nuestro WOP está pues positivo para intubar e iniciamos el pretratamiento. Vamos a dejar correr el video. Fentanilo, 70 microgramos. Le pasan fentanilo. Pesa 70 kilos el paciente, entonces 1 microgramo por kilo le pueden pasar. Barren con solución salina. Les repito, es una simulación. Continuamos con la lidocaína, 70 miligramos. Lidocaína 1 miligramo por kilo, pesa 70 kilos, repito. 7 mililitros. 7 mililitros si es lidocaína al 1%. Y hay que darle los tiempos de latencia. En este caso, el fentanil tarda 3 minutos y medio en hacer su efecto como tal, y aunque la lidocaína tarda 1 minuto, pero sí, pues hay que darle los tiempos de latencia de forma adecuada para que el paciente tenga el beneficio de una adecuada analgesia. Ahora bien, lo que se va a hacer es inducción y parálisis. ¿De acuerdo? Iniciamos inducción, etomidato. 7 miligramos. Aquí, el etomidato puede ser que sea muy baja, a lo mejor a 0.1 miligramo, puede ser a 0.2 miligramos, 0.2 miligramos por kilo, puede ser una buena opción para el etomidato. E inmediatamente después de pasar el inductor, pasamos, en este caso, el relajante, el bloqueador neuromuscular, que es rocuronio. ¿De acuerdo? De 1 a 1.2 miligramos por kilo, 3 veces más su dosis estándar, para que haga efecto de forma rápida, al minuto, un poco antes, y estamos al pendiente. Obviamente, si el paciente
se desatura después de que nosotros comenzamos con la parálisis, con la inducción, entonces se puede dar una ventilación. Obviamente, como vimos, con un selle a 2 manos, ¿vale? Para que recupere y tengamos más posibilidades de que sea una intubación y no haga una hipoxemia importante, bradicardia o inclusive paro cardíaco. Aquí estamos describiendo una posición adecuada para que sea factible y hacer nuestra laringoscopía o videolaringoscopía, que es la posición en rampa, ¿vale? Se puede usar el buggy, se puede utilizar una laringoscopía bimanual en caso de no contar con un videolaringoscopio y pues hay que introducir el tubo traqueal con los filtros colocados para que no aerosolice. Esta posición, que es la posición en bue, también le llaman, o en rampa, va a facilitar o va a hacer unas complicaciones a la intubación mucho menores que una posición supina habitual. Por lo tanto, sería bueno que comencemos a utilizar esta posición. Vean aquí, se está usando una videolaringoscopía. Tal vez no sea del todo correcto porque cuando se coloca el tubo, pues la guía sale. En este caso no está tan correcto porque no hay un filtro que se pueda colocar aquí al momento, pues por la guía, pero sí se coloca al momento de ventilarle. Primero se infla el globo y luego ya se pone, se comienza a ventilar, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Una vez que pasa el tubo orotraqueal, que está insuflado, pues hay que verificar. ¿Cómo? Con el CO2. Ya recuerden que el CO2 solamente está en vía respiratoria, no emana de vía digestiva. Que exista una expansión torácica bilateral. Se trata de evitar la auscultación para no estar contaminando la cara. Y la regla es neumotaponamiento inflado antes de ventilar y corroborar. Dentro de los cuidados post-intubación, recuerden signos vitales, una adecuada pseudoanalgesia, ventilación mecánica protectora, una zona nasogástrica, todos los cuidados integrales es muy importante. Y algo muy importante es tener el neumotaponamiento adecuado para evitar que se aerosolice. Se recomienda entre 20 a 25 centímetros de agua o alguna literatura marca hasta 30 centímetros de agua, que en 2025 correspondería entre 15 a 19 milímetros de mercurio cuando no se tenga este dispositivo que es la pistola para checar el CUF o el neumotaponamiento. Siempre es importante verificar que el tubo quede bien colocado, que todo quede cerrado para que no aerosolice. La radiografía pues te indicaría que el tubo quede 1 o 2 centímetros arriba de la carina, el CO2 lo vamos a buscar como meta ventilatoria que se ven en las sesiones correspondientes, hemodinámicamente que se mantenga de forma adecuada, PAM perfusoria, la saturación en metas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante post intubación estar al pendiente de lo hemodinámico. Ahora bien, ya como resumen o conclusión, esta propuesta de nuestro grupo de trabajo lo que hace es resumir que aquel paciente con una hipoxemia, definitivamente hay que hacer una evaluación inicial, nuestra ABCDE, siempre es muy importante evaluar nuestra PAFI o nuestra SAFI cuando no se tiene gasometría y pues es algo muy buena de forma clínica, no invasiva, y entonces lo que hay que hacer es determinar. Si mi paciente definitivamente tiene un deterioro neurológico muy importante por la hipoxemia o está en paro respiratorio, está agónico, pues se hace una vía aérea avanzada, una vía aérea crash cuando se tenga todo el equipo. Ahí sí no se utiliza, pues obviamente, tanto fármaco, la secuencia que vimos, porque es un paciente pues agónico prácticamente y que no tiene reflejos protectivos de la vía aérea y que pues se puede colocar el tubo orotraqueal así. Sin embargo, si estos pacientes tienen hipoxemia, hay que darle el manejo con lo que hemos descrito, pronovigil, oxígeno convencional o cánula de alto flujo no invasiva, estar evaluando nuestros índices respiratorios, nuestros índices de ROX modificado, el WOP, el estado de alerta, ¿sale? Y tener una vigilancia integral estrecha más manejo médico. Puede considerarse en algunos pacientes que sea prono despierto, pronovigil, alguna ansiolisis farmacológica, con mucho cuidado, mucha precaución para que toleren, porque a algunos le da mucha ansiedad esta situación o inclusive dolor en la parte anterior del tórax. Si definitivamente se fracasa a las intervenciones iniciales de oxígeno y pronovigil y manejo adyuvante farmacológico, entonces se pasa a la secuencia de inducción rápida que vimos y se conecta a ventilación mecánica invasiva de forma protectora,
con las metas de presiones y de gases que hemos descrito en algunas otras sesiones, y la ventilación mecánica en prono de forma pronta, antes de las 12 horas se prefiere. Si en las primeras horas están ahí, pues hagan la ventilación mecánica en prono, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue la forma en cómo identificar a quién hay que intubar y la forma en cómo intubar a estos pacientes. Hay muchas otras cosas, muchos más índices, muchas más situaciones, algunas otras opiniones que estamos abiertos a que nos lo dejen aquí en los comentarios, nos los manden a nuestras redes sociales y sobre todo que contribuyamos a que nos estemos actualizando de forma continua. Muchas gracias por estar aquí. Antes de irse, los dejo con la doctora Carla nuevamente. Muchas gracias, saludos a todos y bueno, estamos al pendiente. Muchas gracias al doctor Zamarrón por este tema. Esperamos que haya sido de agrado de todos ustedes. No se olviden de compartir esta transmisión antes de salir y darle me corazona, etiquetar a sus amigos y también a sus enemigos para que llegue a más personas. Síganos en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas, nuestra página de Facebook, Ventilación Mecánica Avento. Adquieran nuestro curso de ventilación mecánica online a través de la página www.siemprevirtual.com/Avento y adquirir nuestro manual de ventilación mecánica Avento. No se olviden de darle me encorazona. Muchas gracias por haber estado aquí presentes. Sigan al pendiente para próximas actualizaciones sobre tópicos diversos acerca del cuidado del paciente crítico. Adiós.